Hola de nuevo, vamos a continuar con este video de comunicación bidireccional. Por ahora, para no crear un tipo de dato más grande, la voy a crear de tipo byte también, o sea que solamente va a poder contar hasta 255 y de ahí se va a reiniciar. Entonces le voy a poner pues precisamente así, ¿no? Le voy a poner contador y le vamos a inicializar en 0 para que empiece a contar en 0. Entonces aquí podemos poner contador más, le podemos poner así. Y hay algo más que debemos hacer aquí también, y es que debemos actualizar T0 para que vuelva a empezar a contar los 1000 milisegundos. Entonces, y eso lo voy a hacer antes de que sume. Aquí le vamos a poner T-0 va a ser igual a ¿qué? Pues a milis, ¿verdad? Para que vuelva a empezar en la diferencia, vuelva a iniciar en 0. ¿Sí? Y pues ya tenemos, esta es una manera de controlar las veces que se va a ejecutar una tarea sin utilizar el delay, ¿de acuerdo? Porque aquí si utilizamos un delay y luego queremos poner otro delay para la parte de la comunicación serial, pues empieza a ser algo muy complejo, ¿no? Los delays, como siempre les he dicho, no son buenos, hay que saberlos utilizar. Entonces, por eso es que hicimos este pequeño truco para poder controlar la velocidad a la que se va a ejecutar esta tarea. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la lectura. Vamos a hacer la lectura de algún dato proveniente por el puerto serial. En el Arduino vamos a hacer que siempre esté escribiendo datos a la PC, al Simulink. Pero en el Simulink le vamos a poner la condicional de que si no recibe un dato no puede enviar ningún otro dato. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿sí? Si en el Simulink no ha recibido ningún dato, él no puede enviar. ¿Por qué? Porque como tenemos un solo canal, y era lo que les comentaba, estamos haciendo comunicación bidireccional pero en modo half duplex. Entonces no podemos enviar y recibir al mismo tiempo. Entonces tenemos que buscar una manera de que haya una sincronía entre el envío y la recepción de datos. Por lo que entonces aquí en el Arduino voy a estar enviando siempre voy a estar enviando datos. Sin embargo, aquí voy a comenzar yo leyendo o el puerto serial si hay un dato. ¿De acuerdo? Entonces voy a preguntar aquí y vamos a poner serial.available y entonces esta función nos devuelve una cantidad diferente de 0, ¿verdad? Cuando hay un dato en el puerto serial. Entonces vamos a poner aquí llave que abre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a leer los datos que nos está enviando el Simulink, ¿no? O la PC. Y lo vamos a hacer con un for. Vamos a poner for int y vamos a poner byte, ¿verdad? No va a contar tanto. For byte y igual con 0 y después y menor o igual a 3, ¿verdad? Porque vamos a leer 4 bytes, entonces y menor o igual a 3, de 0 a 3, y le vamos a poner el incremento aquí, sería y más. Entonces ponemos llave que abre y llave que cierra. Y entonces vamos a leer, ya tenemos el buffer declarado arriba, vamos a leerlo en buffer-rx, ¿verdad? Es el de recepción, es el buffer de recepción, buffer rx en la posición y vamos a leer, ¿verdad? Como le hacemos con serial.read, y ya está, listo. Entonces vamos a leer los 4 bytes que nos va a enviar la PC a través de Simulink. Y bueno, aquí en cuanto a la comunicación serial, recuerden que puede haber pérdida de datos. Y la manera en que yo lo hago pues es enviar un byte de inicio, un carácter de inicio y un carácter final también. Y así es como puedo identificar yo la trama de datos que estoy recibiendo o el paquete de datos que estoy recibiendo. Hay muchas maneras de prevenir pérdida de datos. Para este caso pues realmente no voy a profundizar mucho en eso, pero lo que estoy haciendo es que en el Simulink voy a enviar un carácter que es una letra S
Y entonces voy a preguntar si en el buffer -rx, en el buffer 0, yo estoy recibiendo esa letra S, porque ese es mi carácter de inicio que voy a enviar a través de Simulink. Entonces le voy a preguntar, ¿es buffer rx en la posición 0 es igual a S, que es igual a el número 83? Pueden revisar la tabla del código ASCII para que puedan ver que en efecto equivale al número 83. Y además vamos a preguntar que buffer-rx, el último byte, es decir el byte 3, sea igual a 10. ¿Qué es 10 en el código ASCII? Es un salto de línea. Si esta condición se cumple, pues en efecto lo que ha leído es un paquete de datos, ¿verdad? Y lo que me interesa pues es qué hay en medio, ¿no? Los datos del medio. Entonces, si esto se cumple, voy a obtener el dato que me está enviando el Simulink, ¿de acuerdo? Y como lo obtengo, pues muy fácil. Para ello lo voy a guardar en otra variable que le voy a poner aquí mismo, aquí de tipo byte, y le voy a llamar dato-recibido, ¿sale? Dato-recibido. Y la voy a inicializar en 0. Dato-recibido igual a 0. Entonces aquí en esto vamos a capturar el dato recibido. Dato-recibido va a ser igual a qué. Y este dato recibido lo voy a tener en buffer-rx en la posición 2, ¿sí? En la posición 1 ahorita vemos que vamos a recibir allí, pero el dato recibido, es decir, la multiplicación del contador, lo que estoy haciendo es multiplicar el contador en el Simulink a través del buffer RX en la posición 2. Bien, entonces ya tengo el dato recibido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer la escritura. Todo esto es la recepción de datos, así que aquí abajo vamos a poner escritura al puerto serial. O sea, esta es lo que, en pocas palabras, lo que enviamos a Simulink, ¿verdad? Y en la parte de arriba, en pocas palabras, pues es lo que recibimos del Simulink, ¿verdad? Listo. Y entonces, ¿cómo va a estar la escritura? La escritura está sencilla. Ya tenemos el buffer, solamente hay que llenarlo. Buffer-tx, ¿verdad? Ese es el buffer para escritura. Buffer tx en la posición 0. ¿Qué es lo que voy a enviar en la posición 0? Pues eso se los diré en el siguiente video, porque este ya se hizo muy extenso.